Muy bien, vamos a empezar con el ejercicio 1, que es un ejercicio de programación lineal. Nos dice que tenemos dos tipos de fertilizantes, fertilizante tipo A y fertilizante tipo B. Vamos a realizar un cuadro, ¿vale? Para poner todos los datos. Tendremos los kilogramos de cada tipo de fertilizante, después los kilogramos de nitrógeno en cada uno de los fertilizantes, kilogramos de fósforo en cada uno de los fertilizantes y el coste en euros, que es lo que vamos a escribir ahora, de cada fertilizante. Vamos a llamar X a la cantidad de fertilizante de tipo A y Y a la cantidad de fertilizante de tipo B. Por lo cual, según el enunciado, tenemos 0,25, que es el 25% de nitrógeno en el fertilizante A, y un 15% de fósforo en el fertilizante A. El coste de fertilizante A nos dice que es 1,2 euros, pues 1,2 euros por la cantidad de fertilizante. Para el B, igual, tenemos 16% de nitrógeno, ¿vale? 0,16 por I, el fósforo 0,4 por I, y su coste, aquí hay que borrar porque aquí no es una Y, sino que es una X por cantidad de A, igual que el coste es 1,2 por la cantidad de kilos de fertilizante, por lo cual 1,2 por X. Muy bien, el coste fertilizante B será, según el enunciado, 1,6 por la cantidad de kilos, es decir, por I. Muy bien. Para obtener el total, que es lo que vamos a hacer ahora, habrá que sumar las columnas. Acordaos, siempre las columnas, por lo cual la cantidad total de nitrógeno será 0,25x más 0,16y. Y la cantidad de fósforo será 0,15x más 0,4y. Muy bien. El coste igual, es simplemente sumar las columnas. Coste total 1,2x más 1,6y. Hay que ir al enunciado para ver lo siguiente, que es que nos pregunta que el coste sea mínimo. Por lo cual, de las tres ecuaciones que acabamos de obtener, vamos a saber que la del coste va a ser nuestra función objetivo, la cual vamos a dejar ya para el final. Esta es la única función que se deja para el final y ahora de momento no le vamos a hacer caso. Por lo cual nos vamos a centrar en las otras dos ecuaciones. Muy bien. Lo que voy a hacer es primero también colocar lo que son las restricciones, ¿vale? Que nos dice que de la cantidad de nitrógeno tiene que haber un mínimo de 120 kilos. Por lo cual, si es como mínimo 120 kilos de nitrógeno, nos está diciendo que la cantidad de nitrógeno tiene que ser mayor o igual a 120. De la misma forma nos dice que la cantidad mínima de fósforo será de 110, por lo cual igual, nosotros mayor que 110. Con esto ya podemos obtener las dos ecuaciones tanto del nitrógeno como del fósforo, las cuales les vamos a apuntar aquí en un lateral. Tendremos las dos inecuaciones. Esta es la del nitrógeno. Y ahora colocaremos la del fósforo. Esas ecuaciones nos van a servir para poder realizar lo que es la gráfica, ¿vale? Que es realmente el paso más importante que vamos a hacer. ¿Vale? Muy bien. Estos son inecuaciones. Pero para poder dibujar la gráfica vamos a tener que tener, o sea, debemos tener, perdón, una ecuación. Simplemente voy a coger las dos inecuaciones y colocarlas como una igualdad. Es decir, para el nitrógeno 0,25x más 0,16y igual a 120. ¿Vale? Es un paso también importante para que no nos liemos. Vamos a hacer la tabla de valores. La tabla de valores os aconsejo coger siempre valor 0 de x y 0 de y. De esta forma casi nunca nos equivocaremos. Simplemente voy a colocar donde
pone X 0, yo tengo el valor de Y 750, y en el siguiente donde pone Y pongo 0, yo tengo el valor de 480. Vale, vamos a hacer, aunque sea solo una vez, este cálculo para que lo tengáis claro. El primero, 0,25 por 0 más 0,16 por Y, porque no lo conozco. Vale, por 750 no, porque si le pongo ya el valor no nos va a servir. Será, perdón, ahora sí, 0,25 por 0, que es el valor que le hemos dado a la X, hasta aquí bien, muy bien, y ahora el valor de Y es el que no sabemos, Y igual a 120. Vale, simplemente el primer cálculo da 0 y el segundo el 0,16 pasa dividiendo, ya que está multiplicando, y puedo obtener el valor de Y como 120 dividido 0,16 y nos da el 750 que había colocado yo ahí en la tabla. Muy bien, esto lo voy a borrar porque realmente ya no nos interesa. Muy bien, para la siguiente ecuación, para la de los kilos de fósforo, vamos a hacer lo siguiente. Primero lo transformamos en una igualdad. Siempre hay que empezar por ahí. Transformamos en igualdad y después construimos la tabla. En la tabla, acordaos, siempre que podáis, coged los valores 0, 0. Con dos valores es suficiente. Siempre valores 0, 0. 0 de X, 0 de Y. Pues para el valor 0 de la X nos da un valor de Y de 275. Y para el valor 0 de Y nos da un valor de 733,3 periodo. Con estos valores podremos hacer la gráfica. Vale, yo he hecho la gráfica para no perder mucho tiempo. Os voy a explicar más o menos cómo se puede hacer. Y es muy fácil. Cogemos en lo que es la primera ecuación, para valor 0 de X nos da 750. Y para valor 0 de Y nos da una X de 480. Unimos los dos puntos y ya obtenemos la gráfica roja, es la de la primera ecuación, y la gráfica verde, segunda ecuación, exactamente igual. Ahora lo importante es saber dónde existe y dónde no existe cada una de estas inecuaciones. Ahora ya pasamos a lo que son las rojas y la verde, ¿vale? La ecuación principal. Pues tenemos diferentes zonas. La primera, esta es la segunda, esta es la tercera zona y vamos a la cuarta zona. Debemos saber en qué parte existe y no existe cada una de las inecuaciones. Por ejemplo, la roja puede ser arriba o abajo, igual que la verde, arriba o abajo. ¿Cómo se hace esto? Escogemos un punto de una de las zonas que hemos visto. Por ejemplo, yo voy a coger el punto 500 de Y y 500 de X, ¿vale? Este punto de aquí, ¿vale? Que está tanto arriba de la roja como arriba de la verde. Es la última zona que habíamos marcado. Por lo cual es el punto 500 de X y 500 de Y. Voy a sustituir en la primera ecuación, en la roja, la X por 500 y la Y por 500. En la inecuación. ¿Por qué? Porque ese valor, al sustituir los dos valores, nos tiene que dar un valor que tiene que ser mayor o igual que ese 120 que tenemos. Si no, esa zona no será válida. Por lo cual, vamos a sustituir X e Y por 500. Y obtenemos un valor. Vale, lo calculamos en un momentín. Tenemos un valor de 205, que vemos que es mayor que 120, por lo cual la primera inecuación existe hacia arriba, ¿vale? Si nos diese un valor que no fuese mayor que 120, iría hacia abajo en lugar de hacia arriba. Vamos a la verde. Voy a utilizar el mismo punto, ¿vale? Porque sé que ese punto está en la parte superior. Lo sustituyo en la ecuación y tiene que ser mayor o igual a 110. Pues la operación es la misma. Donde pone X ponemos 500, donde pone Y
también ponemos 500 porque es el punto que hemos elegido, ¿vale? Puede haber sido cualquier otro punto. Muy bien, calculamos lo que nos da al sustituir. Vale, aquí obtenemos un valor de 2,75 que es mayor que 110, por lo cual la inecuación verde, ¿vale? La correspondiente a los kilos de fósforo, también va hacia arriba. ¿Qué zona es la que cumple que tanto una ecuación como la otra vayan hacia arriba? Esto lo borro. Pues la parte superior. Vale, una vez tenido ya lo que esto va afuera también, que no nos va a servir, ya sabemos en qué zona tenemos que trabajar. Por lo cual, ahora lo siguiente es marcarnos los vértices. Este sería el primer vértice, lo voy a llamar A. Este el segundo vértice, el B, y este el tercer vértice. Y tenemos que obtener el punto exacto de cada vértice, el punto exacto. El vértice A es bastante sencillo de saber. ¿Por qué? Porque es el punto donde se anula la X, es decir, el 0,750, el que hemos obtenido en la primera tabla. El punto C igual es el punto 733,30, ¿vale? El correspondiente al que hemos obtenido en la segunda tabla. El punto B me lo dejo para el final porque es el conflictivo, es donde se unen ambas gráficas. Por lo cual, os aconsejo que no lo hagáis a ojo con la gráfica, sino que lo hagáis analíticamente, que es como nos lo pedirán en la PAU. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger la primera ecuación, la igualdad, y voy a despejar el valor de la y. Pues será 120 menos 0,25x, que estaba sumando y pasa restando, dividido 0,16, que estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y en la segunda igualdad, exactamente igual. Despejo la misma incógnita, es decir, la y. Obtenemos otra ecuación. Y como en el punto B es donde se unen las dos, será el punto en que las dos ecuaciones que acabo de despejar sean iguales. Por lo cual simplemente cojo y las igualo. Una vez igualadas, lo que podré obtener es el valor de las X. ¿Vale? Haciendo operaciones, puedo obtener que el valor de X es igual a 400. Pero el punto B es un punto, tengo que dar valor de X e Y. ¿Qué voy a hacer? Cojo este 400, lo sustituyo en una de las ecuaciones anteriores y obtengo el valor de la Y. Por lo cual para X 400 Y nos va a dar 125, muy bien. Por lo cual punto B es el punto 400, 125. Y tengo los tres vértices. Tenemos que calcular el coste. Ahí es donde entra la función objetivo, esta que habíamos apartado. Vamos a sustituir cada uno de esos puntos de los vértices en la función objetivo. El A es el punto 0,750, lo sustituimos en la función objetivo, la cual nos dará un valor en euros, ¿vale? Ya que es el coste. Nos da un valor de 1.200 euros. Para el punto B, nos va a dar un valor de 680 euros, ¿vale? Y el punto C exactamente igual. Donde pone X colocamos 733,3, 680. Se 1,2 por 733,3 más 1,6 por 0. Nos va a dar un valor de 880. Como nos pide que sea mínimo, de los tres valores que nos ha dado, escogemos el que da un valor mínimo, que es el punto B, que nos da 680.
Muy bien, ahora podemos contestar los apartados. Cantidad de cada tipo, es decir, la X y la Y. Vamos a tener 400 kilos de nitrógeno, no, son 400 kilos de fertilizante A, no de nitrógeno, y 125 kilos de fertilizante B, no de fósforo. Apartado B. Nos pide coste total, pues el que nos ha dado, 680. ¿Veis cómo de esta forma vamos a contestar directamente a las dos preguntas que nos hace? Y casi siempre serán las mismas preguntas, por lo cual la forma de realizar estos ejercicios será siempre la misma. Estamos con el problema 2, ¿vale? Del examen PAU de Comunidad Valenciana, julio de 2020. Es un problema de derivadas donde lo primero que nos pide es que calculemos el dominio. Acordaos que, como tenemos una fracción, para calcular el dominio lo único que tenemos que hacer es coger el denominador y igualarlo a 0. Por lo cual, nuestro denominador, que es x cuadrado menos 1, lo igualamos a 0 para obtener los valores. Estos valores que saquemos serán los valores donde no exista el dominio. Por lo cual, más menos raíz cuadrada de 1 nos va a dar más 1 y menos 1. Por lo cual nuestro dominio serán todos los reales menos el menos 1 y el más 1. Muy bien, también el apartado A nos pide los puntos de corte, tanto en el eje X como en el eje Y. Vale, empezamos por el eje Y, que sabemos que para obtener este punto de corte tenemos que hacer que la X valga 0. Es decir, coger nuestra función principal y en cada punto donde ponga una X pondremos 0. Y así sacaremos el valor de la Y o de f de X. Por lo cual f de 0 será igual 0 al cuadrado, 2 por 0 al cuadrado, menos 3 por 0 más 5, dividido 0 al cuadrado menos 1. Haciendo operaciones, esto nos va a dar menos 5. Por lo cual sabemos que el punto de corte en el eje Y va a ser el punto 0, menos 5. Muy bien, vamos a apuntarlo aquí, así en esta parte de la pizarra vamos a tener todos los datos que necesitaremos después para poder dibujar la gráfica. Muy bien, puntos de corte, punto 0, menos 5, muy bien. Tenemos ahora el punto de corte con el eje X. Tenemos que hacer que Y sea igual a 0, o lo que es lo mismo, que f de x sea igual a 0. Es decir, coger toda la función que tenemos y igualarla a 0. Vamos a tener en cuenta una cosa bastante importante al tener una fracción, y es que al igualar la función a 0, todo el denominador que tenemos está dividiendo, por lo cual al pasar al otro lado multiplicará. Cualquier cosa multiplicada por 0 es 0, por lo cual solo tendremos que igualar a 0 el numerador, que como vemos es una ecuación simple de segundo grado que aplicando la fórmula menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a podremos obtener los resultados. Muy bien, dividido 2 por a, 2 por 2. En este caso podemos ver cómo 9 no, eso es un 3 positivo. Podemos ver cómo el resultado de la raíz es negativo, ¿vale? Porque nos da raíz de menos
menos 31. No se puede hacer una raíz negativa, por lo cual ese resultado no existe, por lo cual no existe ningún corte con el eje de las X. Muy bien, perfecto. Vamos a borrar todo esto y continuamos con el apartado B. Esto también podemos dejarlo fuera. Y estos son los datos de interés. Pasamos al apartado B, que nos pide las asíntotas, tanto las verticales como las horizontales. Una asíntota, para poder calcular las asíntotas verticales, lo que tendremos que hacer es el límite cuando x tiende a un número de la función, y eso nos tiene que dar infinito. Si no da infinito, no hay asíntota vertical. ¿Qué números cogeremos de aquí? Los números que anulan el dominio. Es decir, en este caso tenemos que hacerlo dos veces, cuando x tiende a menos 1 y cuando x tiende a más 1. Perfecto. Pues ahora lo que vamos a hacer es calcular dichos límites. Primero vamos a empezar, límite cuando x tiende a menos 1. ¿Vale? De nuestra función, que es la función principal que nos daba el ejercicio. La colocamos y simplemente tenemos que sustituir donde pone x por menos 1. Pues será 2 por menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1, más 5, dividido menos 1 al cuadrado, menos 1. Eso nos va a dar el valor de 10 partido 0, que un número partido 0 es infinito, por lo cual sí que tenemos una asíntota vertical donde en x igual a menos 1. Ahí mismo. Perfecto, podemos pasar ya al cálculo de la asíntota vertical en x igual a 1. La operación es la misma. Ponemos límite cuando x tiende a más 1 de nuestra función y sustituimos la x por más 1. Pues 2 por 1 al cuadrado, menos 3 por 1, más 5 dividido 1 al cuadrado menos 1, dándonos ahora el valor de 4 partido 0, número partido 0, infinito. Perfecto, pues podemos colocar la asíntota vertical en x igual a 1. ¿Veis que he dibujado aquí ya la gráfica con las dos asíntotas verticales, tanto en menos 1 como en más 1? ¿Por qué? Porque quiero ver si va, cada asíntota irá por la derecha o por la izquierda, arriba o abajo, ¿vale? ¿Cómo se consigue esto? Es muy sencillo. Primero cogemos la asíntota cuando x tiende a menos 1. Voy a coger un número que esté inmediatamente a la derecha y un número que esté inmediatamente a la izquierda. Por ejemplo, inmediatamente a la izquierda puedo coger el valor a de menos 1,1. Pues hago el límite cuando x tiende a menos 1,1 de la función. Colocamos la función. Sustituimos la x por menos 1,1 y nos da el valor de 51. Que nos da igual el valor numérico. Lo que nos importa es si es positivo o negativo. Nos da positivo, por lo cual quiere decir que a la izquierda de la asíntota vertical menos 1 será positiva. ¿Por qué a la izquierda? Porque hemos cogido un número a la izquierda, el menos 1,1. Ahora, uno que esté a la derecha, por ejemplo, aquí a la derecha estaría el menos 0,9. Pues límite cuando x tiende a infinito de menos 0,9, perdón, cuando x tiende a menos 0,9 de la función nos va a dar el valor de menos 49, que es un valor negativo, por lo cual quiere decir que a la derecha de la asíntota x igual a menos 1, la gráfica irá hacia abajo, hacia menos infinito. Por lo cual dibujamos una flechita hacia abajo. Esto nos servirá mucho para hacer después el dibujo de lo que será
la representación gráfica. Voy a hacer exactamente lo mismo para la asíntota de x igual a más 1. Los valores que voy a coger es número inmediatamente después, o sea, a la derecha de la asíntota voy a coger el 1,1 y a la izquierda, que es el que estoy haciendo ahora, 0,9. Muy bien, pues el límite por la izquierda de la asíntota nos va a dar menos 49, que es negativo, pues hacia abajo. Voy a hacer mejor la flechita. Muy bien. Y ahora por la derecha, cogiendo como x 1,1, acordaos que no nos importa el valor numérico, sino simplemente el signo, en este caso. Aquí nos va a dar un valor de 51, que es positivo, por lo cual a la derecha de la asíntota iremos hacia arriba. He borrado todos los datos innecesarios porque vamos a calcular ahora las asíntotas horizontales. ¿Cómo se calculan las asíntotas horizontales? Tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función principal, la que nos da el ejercicio. Y para que exista una asíntota horizontal, el resultado debe ser un número cualquiera, pero en un número, ni infinito ni menos infinito. Por lo cual, límite cuando x tiende a infinito de la función, y simplemente lo que haremos es sustituir la x por infinito. 2 por infinito al cuadrado, menos 3 por infinito más 5, dividido infinito al cuadrado menos 1. Eso nos va a dar infinito partido de infinito, que acordaos que es una indeterminación. ¿Cómo se soluciona la indeterminación infinito partido de infinito? Simplemente cogiendo el mayor exponente del numerador, que es 2x cuadrado, porque el x cuadrado es el exponente mayor, y del denominador igual, en este caso x cuadrado, quedándonos límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado dividido x cuadrado. X cuadrado arriba y x cuadrado abajo lo podemos tachar, quedándonos 2 partido 1, que es igual a 2, que sí es un número. Por lo cual, sí tendremos una asíntota horizontal en y igual a 2. Acordaos que las asíntotas verticales es x igual al número que estábamos colocando y en las horizontales es y igual al número que nos ha dado. ¿Vale? Podemos dibujarlo aquí en un momento, así ya tenemos una parte más de la representación gráfica. Pues nos colocamos en x igual a 2 y dibujamos la asíntota horizontal. El siguiente apartado nos pide intervalos de crecimiento. Para ello estamos obligados a hacer la derivada de la función e igualarla a 0. Nuestra función es un denominador, por lo cual su derivada será la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, dividido el denominador al cuadrado. ¿Vale? Yo lo que hago es, pongo primero el de arriba, es decir, el numerador, sin derivar como f. Denominador, el de abajo, sin derivar como g. Ahora paso a derivarlos. Derivada del numerador, son potencias, muy fácil. Y derivada del denominador. Ya tendré así f' y g'. Ya puedo colocarlas directamente en lo que es la fórmula de la derivada de la función. Por lo cual f' de x será derivada del numerador, 4x menos 3, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, dividido denominador al cuadrado.
el denominador al cuadrado nunca lo desarrolléis, ¿vale? Yo siempre lo dejaría así, como al cuadrado, ya veréis por qué. ¿Vale? Hacemos operaciones, ¿vale? Simplemente he hecho multiplicaciones, ya he reagrupado, nos da la siguiente ecuación, dividido x cuadrado menos 1, todo al cuadrado. Eso lo vamos a igualar a 0. Vemos que el denominador está dividiendo, pasa multiplicando, cualquier cosa por 0 es 0, por lo cual nos quedará simplemente el numerador igualado a 0. Que vemos que es una ecuación de segundo grado simple, que aplicando la fórmula nos va a dar dos soluciones. Una solución que nos dará 4,44 y la siguiente nos va a dar 0,2251. Perfecto. Vale, vamos a dibujarlo bien para que lo tengáis claro. Dibujamos una línea y colocamos los valores que hemos obtenido de igualar la derivada a 0, pero también los valores que anulan el dominio, por lo cual tendremos 4 números a colocar, que los colocaremos de orden creciente. Es decir, primero el menos 1, después 0,2251, después 1 y ahora el 4,44. Vemos que tenemos 5 intervalos, ¿vale? Voy a elegir un número que esté a la izquierda del menos 1, por ejemplo el menos 2. Un número entre el menos 1 y el 0,2251, por ejemplo el 0. Un número entre el 0,2251 y el 1, 0,1, 0,5, el 2 y un número mayor que 4,44, el 5. Ahora, estos números que he elegido los voy a sustituir uno a uno en la derivada, tanto en numerador como en denominador, donde no me va a importar el valor numérico, sino solo el signo. Entonces, si yo sustituyo en la derivada, la x por menos 2 nos va a dar positivo, la x por 0 positivo, la x por 0,5 negativo, x por 2 negativo y por 5 positivo, por lo cual positivos son crecientes hacia arriba, negativo decreciente hacia abajo. Y de esta forma puedo obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por lo cual la función será creciente entre el intervalo menos infinito, que siempre será cerrado, no, será siempre abierto, entre menos infinito y 0,2251, cerrado, pero también desde el 4,44 hasta el final, es decir, unión, intervalo abierto 4,44 hasta más infinito abierto. El otro era cerrado, perdón. Intervalo de decrecimiento. ¿Dónde la función es decreciente? Pues en las partes donde nos ha dado una flechita hacia abajo, es decir, entre 0,2251 y 4,44. De la misma línea también podremos ver los máximos y mínimos relativos. Vemos que en este punto la gráfica pasa de subir a bajar, por lo cual aquí tendremos un máximo relativo. En cambio aquí baja y después sube, tendremos un mínimo. Pero tanto el máximo como el mínimo lo tendremos que dar como un punto, no solo como un valor de la x, por lo cual voy a borrar todo esto, voy a tener un poquito más de espacio. Vale, voy a coger el primer punto, el máximo. Que sabemos que será x, su valor será 0,2251.
Para saber el valor de la y, simplemente cogemos este valor de x y lo sustituimos en la función principal. No os equivoquéis y lo pongáis en la derivada, sino en la función principal. Y de ahí obtendremos el punto de la y que nos da el máximo. En este caso, menos 4,66. Exactamente igual haremos con el mínimo relativo, que tenemos su valor de la x, que es 4,44. Sustituimos este valor en la función principal y obtenemos la y para el punto, es decir, 1,66. Ya tenemos tanto el máximo como el mínimo relativo. Dos puntos que podremos colocar ya directamente en nuestra representación gráfica. Voy a colocar primero el máximo. Muy bien, más o menos por ahí tendremos ya lo que es el máximo relativo y el mínimo lo dibujamos igual. Muy bien, más o menos por ahí. Vale, no hace falta que sea muy exacto, pero sí que coloquemos los puntos, ¿vale? Tanto máximo como mínimo. El último apartado nos pide la representación gráfica, la cual ya tenemos más o menos hecha, ¿vale? Lo que voy a hacer es, para que no haya pilla confusión, voy a alargar un poquito las asíntotas. Vale, vemos que en esta parte la función no tocaba la asíntota y bajaba. Llega al máximo y vuelve a bajar. Perfecto. Aquí tenemos un mínimo, por lo cual la función aquí subirá y por aquí también subirá un poquito. Aquí no tenemos ningún máximo, ningún mínimo, simplemente las dos asíntotas, pues no tocará la asíntota y esta será nuestra representación gráfica. Muy bien, chicos, estamos delante del problema 3 de la SPAO 2020, Matemáticas, Ciencias Sociales. Es un problema de probabilidad y lo primero que vamos a definir es A será la probabilidad de ser portador del anticuerpo A y B, probabilidad de B, o sea, B, la probabilidad de ser portador del anticuerpo B. Vamos a realizar el ejercicio en forma de árbol, que me parece que es un poquito más sencillo hacerlo así. Yo siempre intento hacerlo así. Del enunciado vemos que la mitad de la población tiene el anticuerpo A, por lo cual empezamos el árbol diciendo que A, su probabilidad será la mitad de la población, 1 partido 2, y 1 partido 2 no serán portadores del anticuerpo A, es decir, A con raya. Por lo cual defino A con raya como la probabilidad de no ser portador del anticuerpo A, y también definiré B con raya no ser portador del anticuerpo B. Podemos ser portadores del anticuerpo A y ser portadores del anticuerpo B o no ser portadores del anticuerpo B, como vemos en el ejercicio. Ahora lo apuntaremos en el árbol. Es decir, a partir de A podemos ser B o podemos ser B con raya. Y de A con raya podemos ser B o B con raya. Es decir, no ser portadores de A, pero sí de B, o no ser portadores de A y no ser portadores de B. Ahora iremos apuntando las distintas probabilidades. Es decir, si somos portadores de A y de B, es 2/5 partes, por lo cual si de A y no de B serán 3/5 partes. No de A y sí de B, 1/5 parte, y no de A y no de B, 4/5 partes. Perfecto. Ahora vamos a definir
todo lo que acabamos de decir. ¿Vale? Vamos a definirlo en forma de probabilidad. Del árbol podemos sacar ya varios datos, ¿vale? De hecho, muchos. Por ejemplo, podemos saber que la probabilidad de A será un medio y que la probabilidad de A con raya, es decir, lo contrario de A, también será un medio. Por lo cual apuntamos probabilidad de A, un medio. Probabilidad de A con raya, que es lo contrario de A, un medio también. Perfecto. Muy bien, voy a marcar estas dos probabilidades. Y ahora, sabemos que el 2 partido 5 es la probabilidad de que, siendo portador de A, también sea portador de B. Es decir, la probabilidad condicionada B partido A. Eso será el 2 quintos. Por lo cual, el 3 quintos, lo apuntamos ahí, el 3 quintos es la probabilidad condicionada de B con raya partido A, 3 quintos, ¿vale? En el inferior podemos poner que probabilidad de B condicionada A con raya será un quinto, mientras que probabilidad de B con raya condicionada a A con raya serán 4 quintos. Voy a apartar el árbol de aquí para tener un poquito más de espacio. Ahora, sabiendo la fórmula de la probabilidad condicionada, podemos poner que probabilidad de B partido A es igual a la probabilidad de la intersección entre A y B, que no lo sabemos, partido el que esté siempre como denominador, es decir, probabilidad de A en este caso. De esta fórmula podemos despejar la probabilidad de la intersección entre A y B, que es el dato que desconocemos. Probabilidad de A pasa multiplicando, por lo cual será 2 quintos, que es probabilidad condicionada, por un medio, que es probabilidad de A, igual a 2 partido 10, que simplificado se nos queda como 1 partido 5. Esta probabilidad también la podemos sacar del árbol, ahí como os lo marco, es decir, 1 partido 2 por 2 partido 5. No haría falta hacer la fórmula, sino que se podría sacar directamente del árbol. Vamos a hacer lo mismo exactamente con todas las probabilidades condicionadas que tenemos. Esta también se podría sacar del árbol. Esta que marco, 1 partido 2 por 3 partido 5, pero vamos a aplicar la fórmula para que lo veáis entero, las dos formas. Probabilidad de la intersección, perdón, al revés. Intersección entre A y B con raya, partido probabilidad de A. Despejamos la probabilidad de la intersección. Y en este caso nos daría un medio, que es probabilidad de A, por 3 quintos, que es la probabilidad condicionada, y nos da 3 décimos. Muy bien. Pasamos a la siguiente probabilidad condicionada, que del árbol sería un medio por un quinto, si lo quisiésemos hacer directo. Si lo queremos hacer por fórmula, pues probabilidad condicionada de B partido A con raya, igual probabilidad de la intersección entre A con raya y B, dividido la probabilidad, en este caso, de A con raya, que es lo que está como denominador. A con raya, que la hemos obtenido antes como un medio. Por lo cual, probabilidad de la intersección entre lo contrario de A y B es igual a un quinto, que es la probabilidad condicionada, por un medio, que es la probabilidad de lo contrario de A. Esto nos da un décimo. Muy bien. Por último, vamos a obtener esto,
que sería la probabilidad de la intersección entre lo contrario de A y lo contrario de B, es decir, 1/2 por 4/5 si se hace directamente del árbol. Con fórmula, probabilidad condicionada entre lo contrario de B y lo contrario de A es igual a la probabilidad de la intersección entre A con raya y B con raya, que es nuestra incógnita, dividido A con raya, que será 1/2 obtenido anteriormente. Por lo cual, probabilidad de intersección, voy a poner una flechita, intersección entre A con raya y B con raya es igual a 4/5 por 1/2 igual a 4/10, que simplificado nos da 2/5. Hasta aquí ya hemos sacado todos los datos posibles del árbol, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que nos preguntan. Nos preguntan en el apartado A la probabilidad de B. Vale, como el árbol de arriba está un poco enmarañado, voy a hacer otro nuevo, así en plan rápido, para que lo tengáis muy claro. Muy bien, voy a poner también los datos. Ahí será 1/2, 1/2, 2/5, voy a ponerlo ahí mejor, 3/5, 1/5 y 4/5. Probabilidad de B. ¿Dónde aparece B? ¿Vale? Podemos llegar hasta B desde A hasta B, es decir, que sea portador de A y de B, pero también, bueno, vamos a apuntarlo primero para no liarnos, portador de B, ¿vale? La primera parte, la verde, será 1/2 por 2/5. Y después también podemos llegar a B por aquí, ¿vale? No siendo portador de A, pero sí de B. Quiero que tengáis en cuenta que desde que siempre que nos movemos con los datos del árbol, cuando nos movemos en horizontal se multiplica y cuando nos movemos en vertical se suma. Por eso hemos multiplicado 1/2 por 2/5 y ahora, como nos vamos a mover en vertical, vamos a sumar la otra parte. No se queda muy claro, pero me parece que sí. Vale, pues hacemos esta operación y nos da 3 partido 10. ¿Vale? Lo voy a dejar en fracción, pero podríais poner 0,3 perfectamente. Apartado B. Nos pide la probabilidad condicionada entre A y B. Por lo cual será la probabilidad de la intersección entre A y B dividido la probabilidad de B. Probabilidad de intersección entre A y B la hemos obtenido antes del árbol. Está exactamente aquí. Perfecto. Por lo cual será 1/5. Y la probabilidad de B la acabamos de calcular como 3/10. Voy a borrar esto porque si no después va a ser un jaleo de líneas. Muy bien, hacemos esa operación. Ahí. Vale, nos va a dar 2/3. Perfecto. Ya tenemos el apartado B. Apartado C nos pide la probabilidad condicionada de lo contrario de A, es decir, que no hay anticuerpos de A, no teniendo anticuerpos de B. Volvemos a aplicar la fórmula, que en este caso la hemos aplicado ya antes, ¿vale? Probabilidad de la intersección entre A con raya y B con raya, partido probabilidad de B con raya, lo cual, probabilidad de A con raya partido B con raya es este de aquí, perfecto, es decir, 2/5. Vale, os lo voy a marcar. ¿Y cómo obtenemos la probabilidad de lo contrario de B? Vale,
sabemos que, sabiendo la probabilidad de B, lo contrario de B será 1 menos la probabilidad de B. Es decir, 1 menos 3 partido 10, que en este caso nos dará 7 décimos. Por lo cual, si apuntamos 7 décimos, ya podemos hacer el cálculo y nos va a dar 4 séptimos. A ver, lo apuntaré en negro. Vale. 0,57, 4 séptimos, lo que queráis. Por último, el apartado D nos pide, sabiendo que no tiene anticuerpos de B, que sí que tenga anticuerpos de A. Es decir, probabilidad de A, intersección B, y esta la tenemos calculada directamente de los datos que hemos sacado del árbol. En este caso será esta de aquí. ¿Vale? Vamos a apuntarla. A ver si no se había quedado un poco mareado el ratón. Muy bien. 3 partido por 10. Ya tendríamos el ejercicio terminado. Hola chicos y chicas. Vamos a continuar con el problema 4 de las pruebas PAU de mates de sociales, Comunidad Valenciana de 2020. ¿Vale? Nos pregunta primero, es un problema de matrices, nos pregunta que hallemos la matriz inversa de A. ¿Vale? Sabemos que por fórmula la matriz inversa de A es 1 partido el determinante de A por la matriz adjunta traspuesta. Es la fórmula que vamos a seguir. Muy bien. Para ello, ¿vale? Voy a recuadrar la fórmula para tenerla clara en todo momento. Perfecto. Para ello lo primero que debemos calcular es el determinante de A. Vemos que la matriz A es una matriz de orden 2 por 2, por lo cual el cálculo determinante es muy sencillo, simplemente es multiplicar en cruz restando, es decir, 2 por 2, 4, menos 5 por 1, 5. Muy bien. Hacemos la resta, nos va a dar menos 1, que es distinto de 0, por lo cual sí que tiene inversa. Si nos hubiese dado igual a 0, no tendría inversa y terminaríamos ahí. Perfecto. Pasamos a la matriz de adjuntos. Vale, la matriz de adjuntos, vamos a calcular el adjunto A11, A12, A21 y A22. El adjunto A11, ¿vale? Primera fila, primera columna, se calcula como menos 1 elevado a 1 más 1, primera fila, primera columna. Espera, lo pongo un poquito más grande que no se ve. 1 más 1 por el resultado de eliminar la primera fila y la primera columna, es decir, 2, simplemente 2. Vale, no hace falta poner esto, voy a borrarlo. Y directamente aquí ponemos el 2. Vale, esto nos va a dar 2, pues colocamos el adjunto A11 en su posición. Adjunto A12. Menos 1 elevado a 1 más 2 por el determinante que resulta de eliminar primera fila y segunda columna, es decir, 1. ¿Por qué primera fila y segunda columna? Porque es el adjunto A12, es decir, el que está en la primera fila y segunda columna. El resultado nos da menos 1 y lo colocamos en su lugar. Adjunto A21, es decir, segunda fila, primera columna. Menos 1 elevado a 2 más 1 por el determinante que resulta de eliminar la segunda fila y la primera columna, es decir, 5. Bien, colocamos 5, operamos, nos dará menos 5. Pues colocamos menos 5. Y por último, el adjunto A22 será menos 1 elevado a 2 más 2 por el determinante que resulta de eliminar segunda fila, primera columna, es decir, 2. Pues por 2. Operamos, nos da 2 y ya tenemos ahí la matriz de adjuntos.
Pasamos a calcular la matriz traspuesta de los adjuntos. Acordaos que una matriz traspuesta es la de cambiar filas por columnas, por lo cual la primera fila pasará a ser la primera columna y la segunda fila pasará a ser la segunda columna. Ya tenemos la matriz traspuesta de los adjuntos. ¿Vale? Esta parte es la que nos pide la fórmula. Es esta. Y el determinante de a, que es menos 1, lo colocamos aquí. Por lo cual podemos seguir ya la fórmula de la inversa y calcularla. Inversa de a será igual a 1 partido menos 1 por la matriz traspuesta de los adjuntos. Simplemente 1 partido menos 1 es menos 1, multiplicamos menos 1 por cada uno de los términos de la matriz traspuesta de los adjuntos, es decir, cambiarle el signo a todo, y ya tendremos ahí la matriz inversa. Este sería ya el apartado A. Lo que voy a hacer es copiar el resultado porque seguramente lo vayamos a utilizar después, así puedo borrar toda la pizarra para después. Muy bien, apartado B nos pide que expliquemos por qué la matriz B no tiene inversa. Hemos dicho antes que si el determinante de una matriz es igual a 0, esto significa que no tendrá inversa, por lo cual calculamos el determinante de B. Si este es distinto de 0, sí tiene inversa. Si este es igual a 0, no tiene inversa. Por lo cual es tan sencillo como calcular el determinante de la matriz B. No inversa. Muy bien. Calculamos determinante de B. 2, 4, 1, 2. ¿Vale? Igual que antes, multiplicado en cruz. Primero, 2 por 2, 4, menos 4 por 1, 4. 4 menos 4, 0, 0, perdón. Ahí tenemos la justificación de que la matriz B no tiene inversa. Pasamos al apartado C, donde nos pide que razonemos por qué la matriz AB no tiene inversa. Es exactamente el mismo razonamiento que hemos hecho en el apartado B. Lo que pasa es que ahora en estos momentos, perdón, no tenemos la matriz AB. Bueno, la sacamos como multiplicando A y B. Acordaos que esto es muy importante y es que para multiplicar dos matrices es fila por columna. Acordaos, esto es la matriz A y esto es la matriz B. Muy bien, acordaos, fila por columna. Es decir, voy a ver si primera fila por primera columna, ¿vale? Pero exactamente de esta forma. 2 por 2 más 5 por 1. Eso será el primer término, ¿vale? Os lo voy a intentar marcar lo mejor posible. ¿Vale? Sería 2 por 2 más 5 por 1. Vale, el siguiente término será igual, pero es primera fila por segunda columna, es decir, 2 por 4 más 5 por 2. Apuntamos 2 por 4, perdón, sí, 2 por 4 más 5 por 2. Vamos al término que es segunda fila, primera columna. Siempre el mismo método, fila por columna. 1 por 2 más 2 por 1. Y ahora, segunda fila, segunda columna. 1 por 4 más 2 por 2. Muy bien, hacemos operaciones. Y aquí nos va a dar 9, 18, 4 y 8. Si el teclado quiere responder en algún momento. 9, 18, 4 y 8. Perfecto. Ya tenemos la matriz AB. Pues ahora para ver si tiene inversa, sacamos el determinante de la matriz AB como lo hemos hecho antes, vamos. Y vemos si es igual o es distinto de 0. ¿Vale? En este caso sería 9 por 18 menos, perdón, 9 por 8
menos 4 por 18. En este caso, 72 menos 72 igual a 0, por lo cual ahí tienes el razonamiento de por qué la matriz AB no tiene inversa. Pasamos al último apartado, que es el que sería un poquito más largo, ¿vale? Esto lo vamos a borrar. Me voy a quedar con la matriz AB, porque seguro que la voy a tener que utilizar después. Segurísimo, porque ya lo he hecho antes. O sea, es un poco de trampa, pero bueno. Vosotros lo tenéis todo en el mismo folio. Muy bien, tenemos una ecuación matricial. En este caso, AB menos AX igual a B por A. Debemos despejar la X. Entonces, pero con matrices. Pero operaremos de la misma forma. Primero, lo que voy a hacer es la parte AX que está restando, voy a pasarla a la derecha sumando. Todo como un bloque. Ahora, esta parte B por A, que está sumando, paso a la izquierda restando. Es decir, A por B menos B por A igual a X. Sé que nos gusta tener la incógnita a la derecha del igual, por lo cual simplemente le voy a dar la vuelta a la ecuación. AX igual a AB menos B por A. ¿Vale? Ahora nos faltaría coger la A y pasarla dividiendo, pero las matrices no se pueden dividir. ¿Vale? Es imposible pasar una matriz dividiendo, por lo cual tenemos que echar mano de la inversa. ¿Cómo? Es muy sencillo y siempre es de la misma forma. Colocamos la inversa, A menos 1, al lado de A, por X. ¿Vale? Y si hemos colocado la inversa a la izquierda, en la otra parte del igual lo colocamos a la izquierda. A menos 1 por AB menos B por A. Muy bien, sabemos que si multiplicamos una matriz por su inversa, nos va a dar la matriz de identidad. Y la matriz de identidad por X da 1. O sea, da 1X, perdón. Por lo cual, directamente podemos poner, lo voy a poner arriba, así tenemos un poquito más de espacio, que X es igual a la inversa de A por AB menos B por A, donde la inversa de A la hemos calculado ya en el apartado A, ¿vale? La tengo apuntada de todas formas ahí arriba. Y A por B la hemos calculado en el apartado C y es esta de aquí. Nos faltará primero calcular B por A, que no es lo mismo que A por B, ¿vale? Hay que volverlo a calcular, veremos cómo nos da distinto. Pues nada, pasamos a calcular B por A. Esto lo borramos para tener un poquitito más de espacio. Y esto lo pasamos al lateral. La forma de calcular B por A es exactamente la misma que hemos utilizado en el apartado C para calcular A por B. Colocamos las dos matrices y multiplicamos fila por columna. Exactamente igual. Entonces, en este caso, tendremos primera fila por primera columna, 2 por 2 más 4 por 1. Primera fila, segunda columna, 2 por 5 más 4 por 2. Segunda fila, primera columna, 1 por 2 más 2 por 1. Segunda fila, segunda columna, 1 por 5 más 2 por 2. Hacemos operaciones y ya tenemos la matriz B por A. 8, 18, 4, 9. Perfecto. Ahora debemos tener la resta AB menos B por A. Esta de aquí. ¿Vale? Colocamos las dos matrices. Primero la matriz AB. Bueno, AB menos B por A. Igual. Matriz AB. 9, 18, 4, 8. Menos matriz B por A, que es la que acabamos de calcular. Y acordaos que para restar matrices se hace término a término, no fila por columna. Entonces término a término, es decir, 9 menos 8 y sería el primer término.
9 menos 8. Después 18 menos 18. Y así con los otros dos. 4 menos 4. Y por último, 8 menos 9. Hacemos las operaciones y ya tendremos la matriz AB menos B por A. Por último nos queda multiplicar la matriz inversa por la matriz resta que acabamos de calcular. Matriz inversa la hemos calculado en el apartado A, menos 2, 5, 1 menos 2. Y la matriz AB menos B por A es la 1, 0, 0, perdón, eso parece un 6, es un 0, 0, menos 1. Multiplicar, igual que hemos hecho antes, fila por columna, ¿vale? Ahora lo voy a hacer un poquito más rápido, si no se nos hace muy largo. Menos 2, menos 5, 1, 2. Y aquí tenemos el valor de x que nos pedía. Muy bien, chicos, pasamos con el problema 5 del examen de Ciencias Sociales de PAU, ¿vale? De 2020. Vale, en este caso nos dan una ecuación, que es la que tenemos aquí, ¿vale? La voy a copiar un poquito más grande. Bx igual a menos x cuadrado más 16x menos 55. De la cual lo que tenemos que tener muy claro es que b de x va a ser el beneficio que obtiene la empresa y x es el precio de venta por caja. Precio de venta por caja. Es muy importante saber bien, definir bien los parámetros en este tipo de problemas. Se hacen muchísimo más sencillos, ¿vale? Esto lo vamos a colocar allá arriba porque lo voy a mantener durante todo el problema. Muy bien, el apartado A es muy sencillo. Nos pide qué beneficio se obtiene cuando se venden 6 cajas. Es decir, nos pide el beneficio, que era la B, cuando se vende 6 cajas, no, perdón. Cuando cada caja se vende 6 euros. Es decir, cuando el precio de venta por caja es 6. Es decir, cuando X equivale a 6. Por lo cual, simplemente tenemos que hacer, coger y sustituir la X igual a 6 en la función principal. Donde pone X, poner 6. Y ya está. Por lo cual, cogemos y ponemos B de 6 en este caso, ya que la X valdrá 6, menos 6 al cuadrado, más 16 por 6, menos 55, y esto directamente lo voy a colocar dentro de la calculadora y nos sale un beneficio de 5 euros. Perfecto, eso sería ya el apartado A, muy sencillo. Perfecto, en el B nos pide entre qué valores se debe fijar el precio de venta de cada caja para obtener beneficios. Aquí debemos de saber una cosa, ¿vale? Lo voy a hacer en forma de línea para que lo entendáis. Si el precio de la caja es 0, no se obtienen ni beneficios ni pérdidas. Para mayor que 0, sí se obtienen beneficios. Para menor que 0, no se obtienen beneficios. Y esta es la clave. Por lo cual, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos como parámetro de que cambia así o no, es el 0. Por lo cual, voy a coger la función b de x e igualarla a 0. Es decir, menos x cuadrado más 16x menos 55 igual a 0. Una ecuación de segundo grado sencilla. Menos 16 más menos. Lo voy a poner todo muy directo, la verdad. Vale, partido 2 por A. Es la fórmula clásica. Y aquí los resultados que nos va a dar es x igual a 11 y x igual a 5. Vale, volvemos a
lo que es la línea que he puesto antes. En este caso la línea funcionará de esta forma. Ponemos los dos valores que tenemos. 5 y 11. Menor que 5, ¿vale? Cualquier parámetro que sea menor que 5 no nos dará beneficio. Cualquier valor mayor que 11 tampoco nos dará beneficio. Por lo cual tenemos que movernos entre el intervalo entre 5 y 11, que es el que sí que nos da beneficio. Por lo cual los beneficios se encuentran en el intervalo de venta entre 5 y 11. Perfecto, he borrado ya el apartado A y el B porque realmente nos va a molestar en lo que es la pizarra. ¿Vale? Y vamos al apartado C. En este caso nos pide que calculemos el precio que ha de vender esa caja para que el beneficio sea máximo. Aquí quiero que tengáis una cosa muy clara. Cada vez que nos ponga beneficio máximo o cualquier cosa, siempre que veáis la palabra máximo o mínimo, siempre que veáis esa palabra, sabéis que deberéis de hacer la derivada. Por lo cual lo que nos pide que es que saquemos el máximo, en este caso, de la función. ¿Cómo obteníamos el máximo de la función? Acordaos que en el problema 1 de este examen ya lo explicamos. Hacer la derivada de la función, igualarla a 0. Pues voy a derivar primero la función. Y una vez derivada, la igualo a 0 y saco el valor de la x. En este caso, la x valdrá 16 partido 2, que es 8. Y vamos a averiguar este valor si es un máximo o un mínimo. ¿Cómo? Hacemos la línea, colocamos el valor y voy a elegir un número que esté a la izquierda del 8. Por ejemplo, el 7. Y después un valor que esté a la derecha del 8. Por ejemplo, el 9. Primero voy a sustituir el 7, ¿dónde? En la función derivada. Es decir, sería menos 2 por 7 más 16. Que esto nos dará un valor de más 2. Aquí no nos importa el número, nos importa el signo, por lo cual es positiva. Si hacemos lo mismo con el 9 sería menos 2 por 9 más 16 y en este caso nos daría menos 2, que es negativa. Por lo cual en la parte izquierda la función es creciente y en la parte derecha la función es decreciente al ser negativa. Si veis la forma que dan las flechas es tal que así, situándose el 8 en el punto central, que es este de aquí. Por lo cual, ¿eso qué es? Es un máximo. Por lo cual, para valores de x igual a 8, esta función nos da un beneficio máximo. Este sería el valor de venta. El beneficio máximo es tan simple como coger la función principal y donde pone x, ponemos el valor máximo que nos ha dado. Y esto nos da un beneficio máximo de 9 euros. Con esto tenemos el apartado C, pero también podemos ver el apartado D. Voy a poner en rojo para diferenciarlo. Aquí nos pide entre qué valores de x el beneficio crece o decrece. Aquí lo vemos, ¿vale? Entre menos infinito y 8 el valor crecerá. Y entre 8 y menos infinito el valor decrecerá. Por lo cual, crece entre menos infinito, siempre abierto, y 8 cerrado, y decrece entre 8 cerrado y más infinito abierto. Y ahí tendríamos ya todo el problema 5, chicos. Hola chicos, pues vamos con el problema 6 de las PAU de Mates de Ciencias Sociales del año 2020. ¿Vale? Continuamos con lo que estábamos haciendo. Es un ejercicio de estadística, ¿vale? Que se puede realizar con árbol. Lo primero que tenemos que hacer es leer e identificar bien lo que estamos leyendo. Primero nos dice que tenemos trabajos que son originales y trabajos que no lo son. Por lo cual yo voy a llamar a los trabajos originales, no a con raya, a los trabajos originales y en cambio a con raya a los trabajos
que son una copia, ¿vale? Que son un plagio. Que son plagio. Nos dice también que hay un programa informático que detecta o no detecta estos programas informáticos, estos trabajos plagiados, perdón. Por lo cual tenemos que B es la probabilidad de que el programa clasifique un trabajo como plagio y B con raya la probabilidad de que el programa no clasifique el trabajo como plagio. Hay que tener en cuenta que el trabajo puede ser original y que esté clasificado como plagio y original y que no esté clasificado como plagio, así como ser un plagio y que el programa no lo identifique como tal y ser un plagio y que el programa sí que lo identifique como tal. Es decir, vamos a hacer primero el árbol en palabras para que lo entendáis. Un trabajo puede ser un trabajo original y después que el programa informático sepa que es un plagio, ¿vale? Pues que el programa diga que es un plagio o que el programa no se dé cuenta que es un plagio. Ahora, podemos tener un trabajo que en realidad sea un plagio y después que el programa identifique que es falso, es decir, el programa identifique que es un plagio o que el programa no se dé cuenta de que es un plagio. Programa no plagio. Voy a pasar todo esto a las letras que hemos dicho antes, a, B, A con raya y B con raya. Primero, trabajo original es A con raya. Y este puede ser, voy a dejar un huequecito para poner las probabilidades. Así lo vamos a aprovechar después todo. Vale, tenemos, primero, trabajo original era A. Y este puede ser que el programa no lo localice como un plagio, es decir, que lo localice como un plagio, perdón, B, o que no lo localice como un plagio, B con raya. Después, un trabajo que realmente es un plagio. Trabajo que es un plagio, A con raya. Y asimismo el software lo puede localizar como plagio o no como plagio. Este sería nuestro árbol. A partir de aquí vamos a poner las probabilidades que nos dice el ejercicio. Primero, el profesor sabe que el 5% de los trabajos no son originales, es decir, que son un plagio. Por lo cual, sabemos que la probabilidad de A con raya es 0,05. A con raya es lo contrario de A, por lo cual la probabilidad de A será 1 menos 0,05. Por lo cual la probabilidad de A 0,95. Vale, también aquí en el enunciado nos dice que el programa informático que no clasifica correctamente un trabajo plagiado. Es decir, que un trabajo que sea un plagio y que no se clasifique como plagio, es decir, B con raya, que aquí nos habíamos dejado la raya. Por lo cual, esta B con raya sería 0,04, igual que antes, B sería 1 menos 0,04, que es igual a 0,96. Perfecto. ¿Qué nos dice ahora? La probabilidad de que clasifique como plagio un trabajo original, es decir, que sea original y que se clasifique como plagio, aunque no lo sea, es decir, este de aquí. Esto es 0,02, por lo cual B con raya 1 menos 0,02 igual a 0,98.
Hay algo muy importante antes de continuar que os quiero explicar respecto a los árboles. Voy a borrar este de aquí y explicároslo. Vale, voy a coger este árbol, aunque pierdo un poco de tiempo, creo yo que lo voy a dejar así. Voy a copiarlo otra vez. Es bastante importante que lo tengáis claro. Tenemos este árbol. Me lo voy a apuntar aquí todo. La probabilidad de A y la probabilidad de A con raya las da aquí. ¿Vale? Estos serían probabilidades del primero. ¿Vale? Ahora explicaremos si es A o A con raya, simplemente por explicar. La segunda parte del árbol, ¿vale? Toda esta, esto sería todo esto. Antes que nada os voy a explicar cómo funciona un árbol, ¿vale? Porque creo que explicándolo lo vais a tener muchísimo más claro. Vale, así a grandes rasgos teníamos este árbol. La primera parte, es decir, esta de aquí, nos va a dar probabilidad de A y probabilidad de A con raya. Siempre será igual, por lo cual esto será probabilidad de A y esto será probabilidad de A con raya. Después, la segunda parte de un árbol siempre nos da la probabilidad condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Que esto de aquí no será la probabilidad de B, sino que será la probabilidad de B habiendo sido A. Es decir, esto es probabilidad, espera, quiero cambiar de color, probabilidad de B partido A. Esta será probabilidad de B con raya partido A. Probabilidad de B partido A con raya y probabilidad de B con raya partido A con raya, colocando siempre primero el segundo término y después el primero como denominador, ¿vale? Muy bien. Otra cosa que tenemos que saber es que esto es en vertical. Si lo cogiésemos en horizontal, es decir, por ejemplo, este de aquí, esto sería probabilidad de la intersección entre A y B, que se calcularía como la probabilidad del primero, que es la probabilidad de A, por la probabilidad del segundo, que es la probabilidad condicionada. Esto lo veremos también ahora en fórmulas, así que no os preocupéis mucho. Vale, pasamos a este cálculo mismo, pero con fórmulas, para que lo tengáis un poquito más claro, que creo que es más fácil. Tenemos como fórmula, sabemos que la probabilidad condicionada es igual a la probabilidad de la intersección entre A y B dividido la probabilidad de el que esté como denominador, en este caso de B. Por lo cual, de aquí el primero, podemos saber que probabilidad en verde. Esta probabilidad es la probabilidad de la intersección, perdón, partido de probabilidad de B. ¿Qué podemos calcular de aquí? Tenemos la probabilidad de intersección, tenemos la probabilidad de B, o la podremos saber. Perdón, no es B, porque siempre el denominador he puesto B por haber visto lo anterior, pero es la probabilidad de el que haya como denominador, es decir, probabilidad de A. Por lo cual de aquí, despejando, podemos saber que probabilidad de A intersección B será igual a probabilidad condicionada B partido A por, ya que esta probabilidad de A está dividiendo, pasa multiplicando, probabilidad de A. Hacemos el mismo cálculo del de abajo. Probabilidad condicionada de B con raya partido A será probabilidad de A intersección B con raya dividido probabilidad de A. Por lo cual, la probabilidad de la intersección entre A y B con raya será igual a probabilidad de B con raya partido por A por probabilidad de A. De la misma forma podremos calcular los otros. Este sería probabilidad
de la intersección entre A con raya y B sería igual a probabilidad de la intersección B A con raya por probabilidad de A con raya en este caso, que es el que estaría como denominador. Y en este caso sería A con raya, intersección B con raya, igual probabilidad de B con raya partido A con raya por probabilidad de A con raya. Así podemos calcular las probabilidades de la intersección, estas que tenemos aquí, ¿vale? Ya que, en este caso, por ejemplo, en el primero, B partido por A sería 0,02, que está aquí, y A 0,95, es decir, 0,02 por 0,95 igual, a ver, hacemos el cálculo un momentín, 0,019. En este caso lo mismo, 0,98 por 0,95 igual 0,931. Y la siguiente es igual. Esta nos daría 0,098 y esta 0,002. Y este de aquí no es un 9, sino que es un 4. Estos son todos los datos que podemos sacar del enunciado. Todavía no hemos hecho nada. Sabemos esto del enunciado. A partir de aquí vamos a leer el enunciado y a ver qué podemos calcular. Muy bien, vamos con los apartados del ejercicio. Primero que nos pide es la probabilidad de que sea un plagio, ¿vale? Sea por donde sea, es decir, plagio, acordaos que es probabilidad de B. Entonces, podemos tener un plagio siendo el trabajo original o puede ser un plagio siendo el programa realmente un plagio, o sea que tenemos dos. Acordaos que cuando teníamos los dos era la unión. Entonces nos está pidiendo, perdón, la intersección. Nos está pidiendo la intersección entre A y B más la intersección entre A' y B. Y todo esto será la probabilidad de B. Como tenemos todos los cálculos hechos, podemos saber que probabilidad de B va a ser igual a 0,019 más probabilidad de A con raya con B 0,048, lo que nos da 0,067. Muy bien, ya tenemos ahí el apartado A, probabilidad de B. Ya que estamos, ¿vale? Aunque no nos lo pide, yo calcularía la probabilidad de B con raya, que se calcula como 1 menos la probabilidad de B, en este caso 1 menos 0,067, que es igual a 0,933. Perfecto, pasamos con el apartado B. Vemos que estos son apartados muy rápidos después de haber hecho todo lo que hemos hecho antes, los cálculos previos, claro. B nos pide que un programa, que un trabajo no ha sido, o sea, así ha sido clasificado como original, ¿vale? Es clasificado como original. Entonces tenemos que ver la probabilidad de que, habiendo sido clasificado como original, es decir, B con raya, que realmente sea un plagio. Por lo cual nos está pidiendo la probabilidad de que siendo un plagio sea original, ¿vale? No hay que confundir. Esto es la probabilidad condicionada entre A con raya y B con raya, que no es lo mismo que esta de aquí, que es lo contrario, ¿vale? En este caso no funciona así. Pero sí sabemos que por la fórmula, probabilidad de A con raya con B con raya es igual a la probabilidad de la intersección entre A con raya y B con raya partido la probabilidad del denominador, que es B con raya. Y tenemos todos los datos, ¿verdad? Es decir,
Esta probabilidad de la intersección es 0.002 dividido probabilidad de la de B con raya, perdón, que es la que acabábamos de calcular, 0.933. Y nos da como resultado 0,0026. Y ya tenemos el apartado B. El apartado C es todavía más sencillo, ya que nos pide los trabajos finales son plagios y también son clasificados como plagio por el programa. Es decir, nos pide la probabilidad de A con raya intersección B, que si lo vemos lo tenemos ya calculado aquí, por lo cual es 0,048.